¿Cómo están mis queridos alumnos? Les saluda el docente Carlos Jara. Vamos a hacer la explicación el día de hoy con respecto al tema de permisos en sistema operativo. Para este caso, nuestro comando que vamos a implementar va a ser el comando chmod como comando principal, y vamos a usar el comando chown, chrp y otros comandos más que nos ayudan a dar permisos a los archivos y carpetas. Bueno, para empezar, primero vamos a crear un archivo llamado touch. Vamos a poner el comando, vamos a poner acá prueba 21 y vamos a ver sus permisos por defecto que tiene este archivo, prueba 21. Como podemos apreciar, vemos que en la parte de la izquierda el ls-l nos ha botado el detalle, y ese detalle mostrado nos está visualizando los permisos que están ya colocados por defecto. Si nosotros contamos aquí esta visualización, vemos que acá hay 9 permisos, hay 10 bloques, en el cual el primero de todos nos indica el tipo de fichero de archivo que es, si es una lectura, es una carpeta o un archivo. Si es una carpeta, aparecerá el símbolo de la letra D. Si es un fichero o un archivo común, es menos. También puede variar aquí el tipo de fichero por una S, por una T. Hay varias opciones. Luego tenemos aquí otras variantes más. Por ejemplo, tenemos acá que el permiso nos está arrojando 9 bloques restantes, agrupados de 3 en 3. Tenemos acá los 3 primeros que son asociados al usuario, los 3 siguientes al grupo y los 3 siguientes a los otros. Vamos a explicar esto con más detalles en una diapositiva a continuación. Como habíamos hablado hace un momento, el tema de permisos es bastante interesante. Para eso nosotros vamos a explicar con respecto al tema de las categorías. Estas categorías están enfocadas a varios temas. Como les dije, en la parte, estábamos en la máquina, en el sistema operativo, está dividido en 10 pequeños bloques, en el cual el primero representa el tipo de archivo y los 9 restantes están agrupados en bloques de 3. Como ustedes pueden ver, los 3 primeros pertenecen al dueño o al usuario, los 3 siguientes pertenecen al grupo y los 3 últimos pertenecen a los otros. Cada uno de ellos tiene ciertos privilegios, y estos privilegios son asignados por el root. Ahora, hay que recordar que estos privilegios que son asignados por el root, el que puede también cambiarlos, aparte del root, es el dueño que hizo el archivo o la carpeta. Otra persona o otro usuario no puede acceder a esos permisos. Para explicarles mejor, podemos decir nosotros que la R representa el permiso de lectura, la W representa el permiso de escritura y la X representa el permiso de ejecución. Si aparece una línea menos, nos dice que es un permiso denegado o no tiene permiso. Ahora, el hecho de que yo tenga R, W y X, y en el gráfico anterior hemos visto nosotros que la R está en primer lugar, no quiere decir que la R avanza posiciones y ocupa el lugar de la X. Cada permiso tiene su posición. En primer lugar siempre irá la R, en el segundo la W y en el tercero la X. Si uno de ellos no está, simplemente una raya lo va a representar. Entonces en cada posición se respeta dentro de los permisos. Bien, luego de haber explicado esto, vamos a ver que no es lo mismo aplicar un permiso para un archivo que para una carpeta o un directorio. En este caso podemos decir nosotros que si yo aplico una R para un archivo, estoy dándole a entender que utilizo su apertura, o sea, puedo abrirlo. En este caso, los comandos que me permiten poder ser utilizados es el comando less, el comando cat, el comando more, el comando tile, el comando head, que son comandos que nos permiten leer el contenido de archivos. Bueno, ya sea tile o head, que son formas especiales para poder leer, igualito es un comando de lectura. En el caso de la R para directorios,
el que me permite poder visualizar información dentro de la carpeta es el ls, no hay otro comando más. Luego el W para archivos nos dice modificar el archivo en sí. En este caso no solamente mencionamos al VI o al Nano como editores de texto, sino también mencionamos aquí al CP, al MB, al RM, todo lo que involucra el archivo, no solamente como edición, sino también como copiado y como parte de configuración del mismo, ¿no? En el caso de las carpetas o directorios, la W es representado por el mkdir y el rmdir. Finalmente, la X en archivo representa ejecutar. Ahora, nosotros hemos visto que para poder ejecutar un archivo dentro de Linux, en este caso podemos llamarlo de muchas maneras. Le podemos colocar setup, install, pero se antepone el punto slash. Estamos hablando nosotros del punto slash como una forma de ejecutar comandos ejecutables en Linux. Eso es lo que permite dar el X, que el punto slash funcione. En el caso de los directorios, el X sería el CD, el acceso, ejecución al directorio, equivalente viene a ser el CD. Podemos nosotros trabajar con dos tipos de métodos dentro de los permisos, que son el método simbólico, o también conocido como relativo, ahí donde se ponen las letras, y el método octal o el método absoluto. En el método simbólico, la sintaxis vendría a usarse el comando chmod, que es nuestro comando de trabajo. Pongo la sintaxis quién, o sea, sería el usuario, grupo u otro, bujeo, pueden ir los tres juntos, dos de ellos, uno solo, depende de lo que tú quieras colocar. Le damos un espacio y ponemos la acción, puede ir un símbolo más o un símbolo menos, en este caso no pueden ir los dos juntos, o va al más para otorgar permisos o va al menos para eliminar permisos. Y luego tenemos el acceso, que ya esto lo hemos trabajado, hemos mencionado hace un momento. Tenemos la R de lectura, la W y la X. Pueden ir los tres juntos, pueden ir dos de ellos o pueden ir solamente uno. Como un ejemplo tenemos ahí, por ejemplo, el S-L que hemos visto así inicialmente, al archivo texto 1 por defecto de los permisos. Le digo chmod go más w. Esto que me estaría dando a entender que leería acá, lo leería así, ¿no? Le estoy dando permisos de escritura a usuarios y otros al archivo texto 1. Como le estoy añadiendo estos permisos, lo que tenía anteriormente se le van a añadir en forma individual, es decir, W va a aparecer ahora en nosotros y también W va a aparecer en el grupo, cosa que no tenía anteriormente. Se le va a añadir más permisos. Aquí, por ejemplo, le estamos quitando al grupo un permiso de escritura y a los otros un permiso de lectura, ¿no? Estamos añadiendo de escritura y quitando lectura, ¿no? Esa es otra variante muy interesante que se puede utilizar con chmod cuando queremos utilizar en una sola línea varias formas de cambio, ¿no? El otro método para poder también cambiar permisos es el método octal, en el cual en el método octal el chmod le da números o equivalencias numéricas a los permisos. Por ejemplo, le pone R es igual a 4, W es igual a 2 y X es igual a 1. Si yo hago, por ejemplo, un 640, le estoy diciendo que está activado 6, R con W, 4 y 2 son 6. Estoy sumando aquí los permisos activados. Para grupos es R00, entonces el único activado sería R de lectura y 00 porque no hay permiso. Como un ejemplo, podríamos colocar nuevamente nuestro comando que va a ser bastante útil para este tipo de tema, el S-L 644, permisos por defecto asignados. Le pongo 751 y automáticamente todo cambia a 751. Pero se han percatado, a diferencia del otro método, que antes había una R en la primera parte y ahora no hay una R. ¿Por qué no hay una R? Porque este método, conocido como absoluto, no respeta el permiso guardado anterior, sino valida el último que estás colocando. Por ejemplo, aquí había una R y tú le has puesto 1, lo que significa una X. Sacó la R y cambió la X. Si hubieran más permisos también lo sacará y vale el último que queda. Entonces, ese es el punto de análisis con respecto a los permisos.
Luego de esta explicación de la teoría de cómo funcionan los permisos, vamos a pasar ahora a otro comando que también está involucrado con el tema de asignación de permisos, que es el comando llamado chown. Chown es un comando que funciona para poder cambiar permisos de dueño y de grupo. Lo que hace es proponer o cambiar un nuevo dueño por otro creado. Por ejemplo, vamos a crear un usuario que se llame, vamos a ponerle aquí sistemas 1. No tenemos un requerimiento de que tenga una contraseña porque solamente va a ser un ejemplo de prueba. Para que podamos nosotros acordarnos con la teoría básica, hay que recordar que cada vez que nosotros creamos un usuario, automáticamente se crean dos cosas. Se crea un grupo con el nombre del usuario y se crea una carpeta en el home, ¿no? Para efectos de creencia, vamos a ver acá, y acá tenemos sistemas 1, ya ha sido creado, y vamos a buscar el nombre del grupo dentro del archivo llamado group, y ahí está el archivo el grupo creado. Entonces esa teoría y esa filosofía de creación de usuarios siempre se realiza en los usuarios de Linux, una carpeta en el home y un grupo llamado con el nombre del usuario. Bueno, pero como ya tenemos esto, vamos a crear ahora un grupo que vamos a ponerle el nombre llamado sistema 2. Bien, al archivo prueba 21 que habíamos trabajado hace un momento, vamos a cambiarle el nombre del dueño y el nombre del grupo. En este caso, su dueño por defecto se llama root y su grupo root. Entonces yo voy a ponerle chown, le voy a poner acá sistemas 1 y le voy a poner el nombre del archivo. Entonces la sintaxis sería así: el nombre del comando, el nombre del usuario nuevo que va a tener, o sea, el nuevo dueño, y luego el nombre del archivo. Le vamos a poner acá un enter, le vamos a dar ls-l y vieron que el nuevo dueño es sistemas 1. Eso no quiere decir que ahora uno lo puede manejar. Obviamente que el root tiene todavía todos los privilegios para que pueda trabajar con él, pero ahí le cambió solamente de dueño. Chown también tiene la capacidad de poder cambiar de dueño con grupo incluido. En este caso voy a ponerle así y el nombre del archivo. Como ustedes saben, el grupo existe, entonces va a cambiarle el grupo. En alguna sintaxis hemos visto, también se observa que en vez de ponerle un punto se le pone dos puntos. Bueno, eso solamente por mera sintaxis. Veamos cómo quedó y vemos nosotros que el grupo ha sido cambiado. Ahora hay sistemas 1 como grupo y usuario como grupo. Finalmente, el comando checkrp es un comando que solamente cambia de grupo, no cambia de dueño. Entonces habíamos creado el grupo llamado sistemas 2, vamos a cambiarlo el grupo solamente, y el comando solamente lo que hace es cambio de grupo, no toca el usuario. Veamos nuevamente la demostración y vemos que ahora llama sistemas 1 como nombre de usuario y como grupo nuevo sistemas 2. Bien, estimados alumnos, muchas gracias por su tiempo prestado. Esta ha sido la explicación a grandes rasgos de cómo se asignan permisos para archivos y cómo se cambian también el dueño y el grupo a un fichero. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.